tal, Alberto, Club de la Libertad, el gusto de saludarlos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Benítez Jacot, soy presidente de la Fundación Progreso y Libertad. Nuestro ámbito de desarrollo es la provincia de Neuquén, la ciudad de Neuquén, parte del Alto Valle de Río Negro también, es decir, estamos defendiendo las ideas de la libertad aquí en la zona norte de la Patagonia. Bien, el motivo de esta reunión virtual con ustedes y el agradecimiento a Alberto y al club nuevamente es para poder charlar sobre las ideas de Juan Bautista Alberdi. Yo les voy a presentar un ensayo que escribí hace un tiempo relacionado a esto, se llama La vigencia de las ideas de Alberdi. La idea es repasar algunas partes de su pensamiento y entender por qué este sigue aún vigente para todos nosotros y la importancia de que la ciudadanía lo conozca aún más. Una primera reflexión sobre él me refiere a lo que le acabo de nombrar. Es decir, Alberdi, el gran pensador de la libertad, el creador de los libros más importantes que sostuvieron nuestra Constitución, como bases y punto de partida, sistema rentístico, también enormes escritos póstumos donde analizó la realidad argentina y diferentes circunstancias que para él ameritaban ser analizadas, prácticamente ha sido borrado de los programas secundarios y universitarios. Es decir, es un perfecto desconocido. Alberdi, como les decía, fue el gran pensador de la libertad. Para él, la libertad era una sola, es decir, no se fracciona. Parafraseando al maestro Venegas Lynch, Alberdi sostenía que las libertades serían el continente y el contenido serían las libertades económicas, civiles y demás. Es decir, las políticas el continente y el contenido las que les acabo de nombrar. Es decir, que es imposible pensar en Alberdi y en las ideas de libertad como algo que se puede fraccionar antojadizamente. Pero bien, vamos a pasar un poquito al pensamiento de Alberdi. Si nos situamos en aquella época, Alberdi nació en 1810, a partir de ahí en adelante escribió una gran cantidad de obras como Fragmento preliminar al estudio del derecho, donde fue desarrollando parte de su pensamiento, que culminó en una de sus obras más importantes, Bases y luego Sistema rentístico. Alberdi escribe sobre una realidad que, haciendo las analogías correctas, tiene una gran similitud con lo que a veces sucede hoy en día, es decir, un ámbito restrictivo a los vínculos externos, regulaciones insólitas, asfixiantes, impuestos de todo tipo. Y Alberdi analizó aquella realidad y vamos a pasar a ver por qué el pensamiento de Alberdi es vigente. Vamos a hablar de la moneda. Alberdi tenía muy en claro que la moneda es un invento del mercado, es decir, los particulares a través de la evolución han concertado diferentes formas de comercio para coincidir en el oro y la plata. Y Alberdi tenía muy claro el rol de la emisión y el rol destructivo de la misma. Alberdi decía que la emisión es un terrible medio de arruinar la hacienda, la moralidad, la vida, la propiedad de las personas. Alberdi tenía muy en claro el rol de la moneda y el rol destructivo de la emisión de la misma y por qué tiene valor la moneda. Vamos a analizar algunos párrafos muy simples. Para Alberdi, la emisión es un terrible medio de arruinar la vida, la libertad, la propiedad, la hacienda de un país, de una nación. Decía que mientras el Estado tenga la capacidad de fabricar simples tiras de papel que no obligan a reembolso alguno, es un país perdido. Es decir, es un poder que vive como una especie de gusano roedor en el corazón de la Constitución argentina. Y Alberdi va más allá, esto lo dijo en Sistema rentístico, cuando analizamos escritos póstumos relacionados a economía, Alberdi nos habla de que por qué vale la moneda. Es decir, y en aquellos años era la importancia de lo que se conocía como el peso oro, el peso argentino oro atado al oro como reserva de valor, como caja de conversión. Y Alberdi saluda gratamente esta idea porque dice, el oro debe su valor a un acuerdo tácito del mundo entero. El oro no vale por decretos. Es un poder superior a cualquier rey. Es decir, mantenerlo alejado de los gobernantes, es lo que celebra Alberdi, que podían trastocar el valor de la moneda. Ahora Alberdi es más profundo en este ítem. Incluso nos dice, la moneda debe existir en la sociedad de acuerdo a la necesidad de cambios de los particulares. Es decir, el ensanchamiento de la libertad de comercio, para que trae prosperidad a las naciones, es lo que va a determinar la cantidad de monedas de acuerdo, textualmente él dice, a la necesidad de cambios existentes en la sociedad. Ahora, Alberdi, que era un gran visionario, temía a lo que podía suceder. Su análisis lo había llevado a temer a muchas situaciones. Y como si fuera hoy en día, nos dice, el Estado puede violentamente entrometerse en esto, porque puede colocar sobre la sociedad la peor de las deudas, que es la deuda pública, que se hace mediante emisión. Y él dice, la necesidad de cambios no se va a realizar mediante las necesidades de los particulares, sino mediante las necesidades que tenga el Estado para financiarse. ¿Por qué? Porque mientras el Estado puede tomar
el trabajo anual, el trabajo industrial, productivo de toda una nación, le va a imponer esta deuda pública al resto de la sociedad sin términos de reembolso, sin interés, sin hipoteca, sin respaldo. Es decir, la intromisión del Estado financiándose mediante deuda pública es destructivo de la riqueza de una nación. Esto lo dice Alberdi y ha sido lo que lamentablemente no ha sido tenido en cuenta en el siglo XX y cuando analizamos el rol del Banco Central, lo que decía Alberdi, las profecías de Alberdi, se habían cumplido. Por ejemplo, el Banco Central fue creado en la década del 30, en 1940 cambia sus objetivos y se dedica a financiar todo tipo de locuras de los gobernantes. La inflación, que hasta la década del 20-30 aproximadamente en Argentina era menor a la norteamericana, comienza su espiral en los años 40 en adelante, hasta culminar en los 80 como una hiperinflación, pero los conceptos de Alberdi aún no han sido escuchados y hoy seguimos teniendo problemas de inflación y no entendiendo que con la moneda no se puede hacer cualquier cosa. Pasamos a otro punto del pensamiento de Alberdi, dejamos este acá. Vamos a hablar del rol de los impuestos en la sociedad. Uno de los elementos esenciales en el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, y es de candente actualidad también, es el referido al tema de los impuestos, el sistema tributario en la República Argentina y en la Confederación en aquel momento. La primera distinción que hace Alberdi es aquella que distingue entre lo que es contribución e impuesto clásico. Para Alberdi éramos contribuyentes. Y esta diferenciación la hacía porque él consideraba a los individuos no esclavos del fisco. Y fíjense este punto, Alberdi se hace una serie de interrogantes, es decir, ¿el fisco está hecho para la nación o la nación para el fisco? La pregunta que se hace Alberdi es si puede haber nación rica si el fisco es rico, es decir, somos desérticos, pobres, atrasados, y el fisco puede ser rico. Pueden venir caudales, inmigración y comercio, y eso significa que el fisco va a estar por encima de la nación. Y este tema es importante, porque Alberdi lo pone como elemento medular a destrabar si queremos salir de nuestra situación anterior del virreinato. Permítame leer una cita referida al mismo. Dice: enriquecer al país, poblarlo, llenarlo de capitales, ¿es otra cosa que agrandar el tesoro fiscal? ¿O la nación está hecha para el fisco y no el fisco para la nación? Remata diciendo: este solo hecho a destrabar, obviamente, constituye casi toda la revolución argentina contra España y su régimen colonial. Pero su frase es letal. Él dice: hasta aquí el peor enemigo de la riqueza del país ha sido la riqueza del fisco. Después de ser máquinas del fisco español, hemos pasado a ser máquinas del fisco nacional. He ahí toda la diferencia. Rentas que jamás pueden llegarnos porque el atraso y la miseria jamás nada pueden redituar. Es decir, lo de Alberdi es muy importante porque marca que no hemos salido de nuestra situación anterior. Y como acabo de decirles, para Alberdi este punto es central a la hora de destrabar nuestra situación colonial que nos mantiene desérticos, atrasados e en la miseria. Alberdi, como casi un adelantado, hace referencias a lo que hoy conocemos como la curva de Laffer, aquel concepto de la década del 80 por el cual había un umbral tributario óptimo y a partir de ese momento de cobrar tantos impuestos se producían dos situaciones. O la gente comenzaba a evadir o la producción decaía y no había más recaudación de impuestos. Y permítanme decirles por qué Alberdi pareciera haber anunciado aquel concepto conocido en los 80 en Norteamérica a través del asesor Laffer, asesor de Ronald Reagan. Alberdi nos marca claramente esto. Es tendencia de los gobiernos a anunciar rentas abundantes y copiosas, es decir, orgullecerse de la situación de recaudación abundante. Pero ¿cuál es el límite?, dice Alberdi. Esto debe estar en consonancia con los derechos naturales del hombre, de libertad, seguridad, igualdad, propiedad. Aquellos derechos naturales del hombre que va a poner para ensanchar sus destinos en el mundo, por su plan de hacienda, para satisfacer sus necesidades de su ser. Una vez que esa cantidad de impuestos limita al individuo, es contrario a los principios y al plan de hacienda del sistema constitucional. Pero déjenme nombrarles otro ítem donde Alberdi marca lo dañino de lo exorbitante de estas contribuciones. Alberdi dice, permítame leerles: si atacás la libertad de industria y comercio a través de enorme cantidad de impuestos, creás prohibiciones y exclusiones
que son equivalentes a impuestos excesivos. Atacás la propiedad, llevando la contribución más allá del límite de la renta. Atacás la seguridad por la persecución de fugios naturales, es decir, buscar sortear una dificultad de defensa apellidados fraudes, que son hijos naturales de rigor fiscal, es decir, una reacción natural ante tantos impuestos. Y por último, atacás la igualdad, disminuyendo la entrada y goces de los más pobres. Es decir, Alberdi tenía muy en claro el rol de los impuestos excesivos y mal colocados que, según él, actuaban como la Inquisición misma, despoblando, empobreciendo a la sociedad entera. Alberdi analizó muy claramente el rol nocivo de las empresas del Estado y dejó muy claramente su oposición a que el Estado se meta en actividades que él consideraba propias de los particulares, ya sea en forma individual o en forma asociada, tal como expresaba el artículo 14, la libertad de asociaciones deben ser amplias. Alberdi sostenía muy claramente que el Estado, que se hace comerciante, banquero, empresario, constructor, se olvida de su real función, que es defender a los ciudadanos, tanto de ataques externos o internos, garantizar sus derechos. Obra como un ignorante, no tiene los tiempos ni está organizado para ejercer tales actividades. Para Alberdi, la industria pública es falso en su basamento económico. Pero Alberdi fue mucho más allá. Permítame leer unos párrafos que van a esclarecer este punto. Alberdi dice que toda ley que atribuye al Estado de un modo exclusivo, privativo o prohibitivo el ejercicio de operaciones o contratos que pertenecen a la industria comercial es ley derogatoria de la Constitución, en la parte que ésta garantiza la libertad de comercio para todos los habitantes. En ninguna parte la Constitución habilita que el Estado sea empresario. Y Alberdi, permítanme, así como les mencioné lo de la curva de Laffer, hace otro ítem que da un anticipo a mi criterio de lo que conocimos en el siglo XX como teoría de la elección pública. Un individuo o el Estado mismo, cuando se entromete en la acción que está reservada para las esferas del sector privado, opera de un modo diferente. Los plazos son diferentes, el concepto de eficiencia es borrado, porque la tendencia de la persona que está ubicada para ejercer el rol de empresario en favor del Estado es el de hacer méritos para poder negociar su poder. Entonces, ¿qué hace esta persona? No hay responsabilidad en los resultados, tiende a expandirse más que a achicarse. Las estructuras que busca son para manejar personal y poder. Y Alberdi, este punto pareciera advertirlo por la confusión que puede haber entre una persona que ejerce este rol de empresario en representación del Estado. El gobierno, cuando toma el rol de simple negociante, sus oficinas financieras se transforman en casas de comercio en que sus agentes o funcionarios compran y venden, cambian y descuentan, con la mira de procurar alguna ganancia a su patrón, que es el gobierno. Es decir, los incentivos están totalmente dados vuelta. Es decir, que Alberdi deja muy claro que la Constitución, como él señala, no es una casa de comercio. Incluso nos da una advertencia sobre lo que sería el poder prebendario del empresario. Dice, un comerciante que tiene un fusil y todo el poder del Estado en una mano y la mercadería en la otra, es un monstruo devorador de todas las libertades individuales. Es decir, Alberdi tajantemente rechaza la idea de que el Estado pueda ser empresario. En el siglo XX estas ideas fueron olvidadas, hoy en día siguen siendo olvidadas, y no hubo lugar donde el Estado, ya sea como socio mayoritario, socio minoritario, socio total, ejerció industrias que son propias de los individuos, como dice Alberdi, ya sea asociados o en forma particular. Todo esto se financió a costa de los contribuyentes, con impuestos, deudas, exenciones de todo tipo, y el servicio dado fue pésimo, y generalmente fue utilizado para otorgar empleo, que es capitalizable electoralmente, para funcionarios amigos o crear empresas que trabajen prebendariamente con el Estado. Es decir, las empresas del Estado son contrarias a las ideas de la Constitución argentina y a las ideas de Alberdi. Un elemento esencial y fundamental y muy poco conocido en el pensamiento de Alberdi es lo que él considera sobre la política exterior y la función de la misma, como ancla al desarrollo. Para Alberdi, la política exterior, a la que le dedicó un tomo, Política Exterior según la Constitución de 1853, es la llave a la prosperidad y para salir del atraso material. Es decir, el objeto de la política exterior debe ser comercial y económica. Para Alberdi, la política exterior debían ser los actos, las legislaciones tendientes a garantizar
el acrecentamiento material que proviene obviamente desde afuera, acrecentar la civilización, se charla en la República Argentina a través de tratados que nos liguen a Europa, que en aquel momento, sobre todo Gran Bretaña, eran el faro del mundo civilizado y republicano que Alberdi tanto admiraba, y con mucha razón obviamente. Un primer punto acá: vemos en Alberdi una clara comprensión de lo que es la calidad institucional, es decir, cuando Alberdi dice los actos a crear las reglas y la legislación tendientes a llamar al acrecentamiento desde afuera al mundo civilizado, tiene muy claramente que quiere abrigar a la civilización de todos nuestros peligros internos. Por eso Alberdi dice textual y muy claramente: para evitar todo cambio reaccionario, el sistema de la política económica debe buscar su ancla de solidez y estabilidad en el sistema de la política exterior, en el sistema económico de la política exterior, para que la Constitución no quedara expuesta a palabras vanas y sin fundamentos. ¿Pero qué le temía a Alberdi exactamente cuando dice abrigar a la civilización de nuestra guerra civil inacabable? Para Alberdi la guerra civil eran las inestabilidades, es decir, alguno hoy pensará hoy en día que no tenemos guerra civil, pero pensemos en el sistema político argentino, sobre todo del siglo XX. Mientras en los países civilizados a un contrincante electoral solo es visto por una circunstancia de una elección y nada más, en la Argentina, a menos que piense como el gobernante o el sistema político que está en el poder de turno, será visto como una antipatria, a una persona que hay que negarle todo trato. Pensemos en la inestabilidad del siglo XX, la cantidad de muertes políticas, la cantidad de intentos materiales y que existieron de golpes de Estado, de los que hubo de parte de formaciones precarias de guerrillas y demás. Mientras gran parte de la vida constitucional argentina marcaba que el Poder Ejecutivo debía durar en sus funciones 6 años, el promedio de duración fue de 3 años. Tanto los ministros de Economía como los presidentes de los bancos centrales duraron 1 año y 3 meses en sus funciones. Esa inestabilidad, que es muy cercana al pospulismo de estos tiempos, no fue gratis. Es decir, Argentina pasó de ser un país desarrollado a ser un país subdesarrollado y por momentos de frontera. Los temores de Alberdi sobre el peligro inacabable de nuestra guerra civil, es decir, leámoslo a los días de hoy, como los antagonismos internos, siguen estando muy vigentes. Por ejemplo, Alberdi incluso anunció y entendió muy bien el riesgo argentino. Es decir, el ancla al mundo iba a permitir que eliminemos el riesgo, eliminemos las causas que hacen subir el interés para que la Argentina pudiera tener un acceso a los mercados mucho más grandes. Es decir, eliminando las causas que hacen subir el interés y bajando el interés. Alberdi marcó claramente en forma textual nuestro riesgo. Ahora, ¿cuáles eran esos obstáculos? Mencionamos que esa guerra civil inacabable que nombra Alberdi es parte de ello, pero ¿cómo se materializa esto? Y Alberdi habla de la barbarie, una que coexiste, la barbarie letrada, que es la calumnia y la injuria de los gobernantes, y la barbarie letrada, la violencia, es decir, la mazorca y todo aquello que vino inspirado en aquella ya terrible policía de Rosas sobre el resto de la sociedad. Y Alberdi incluso denuncia el doble estándar existente a la hora de encontrar y poder ubicar a la barbarie. Y permítame leerle este último párrafo. Para Alberdi, la resistencia al desarrollo son servidas por la pluma más atrozmente que por las lanzas de los caudillos, y las capitales de nuestros desiertos contienen caudillejos de tinta y papel y mazorqueros literarios. Recuerden que Alberdi, cuando analiza el sistema educativo, decía que era necesario un cambio radical, porque hasta ahora solo había servido para fabricar charlatanes ociosos con presunción titulada, que lo único que sabían hacer era escribir panfletos incendiarios. Esta barbarie para Alberdi clama por la garantía y aplaude en frenético la degollación violenta de sus adversarios políticos. Piden constituciones y ellos son los que formulan los atentados. Defienden el hogar contra los avances de la policía, pero ellos los asaltan con su pluma y trafican con la exhibición escandalosa de sus secretos. Una ambigüedad que parece haber estado describiendo el socialismo del siglo XXI, quien utiliza la democracia para llegar, pero una vez en el poder desnaturaliza al ser humano, al individuo, lo reduce a la escala zoológica para hacer con ellos lo que se le antoje. Quiero agradecer, dejarles como último mensaje final, repito, el agradecimiento para el Club de la Libertad, para Alberto, un gran amigo que nos ha ayudado muchísimo a la Fundación Progreso y Libertad,
a la hora de generar ideas, de conocer más a fondo lo que son las diferentes fundaciones en la República Argentina. Es un amigo con los brazos muy abiertos y quiero nuevamente agradecerle por dejarme participar en este evento. Si algo que me ha dejado Alberdi y me sigue dejando es que debemos pelear para que Alberdi sea conocido en los colegios secundarios y en los universitarios. El pensamiento de Alberdi sigue vigente. Yo lo he mencionado muy resumidamente, pero el pensamiento de la libertad de Alberdi es muy poderoso y es argentino. Y ha pensado la República Argentina no para el momento, sino para el futuro. Y creo que lo que podemos hacer por él, mínimamente, es difundir estas ideas. De mi parte, yo estoy aquí. Cuando gusten, espero visitarlos en algún momento. Mi bisabuelo fue correntino, les cuento. Llegó acá a Neuquén por la conquista del desierto y decidió establecerse aquí. Así que me debo una visita por esos pagos. Viva la libertad, viva el Club de la Libertad y nuevamente les agradezco por esta invitación.